Muy buenas tardes, amada familia. Sean ustedes bienvenidos. Alfonso, Aníbal, Ramón, Hilario, Héctor, Ana Lucía, qué gusto verte por aquí, hermana Marilena. Gracias por acompañarnos, ya te extrañábamos. A ver si nos puedes acompañar los viernes, si es que tienes oportunidad, claro. Gracias. Jenny, gracias. Familia Mora, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bueno, esta es una invitación que nos hizo nuestro hermano Ramón. El cual tenían unas dudas referente a la oración y me pidió el favor que si podíamos compartir un poquito del conocimiento del libro Durantia sobre qué es prácticamente la oración. Pero antes de dar inicio, no sé si alguno de ustedes quiera hacer la oración del día de hoy y posteriormente iniciamos ya con nuestro estudio. A ver, ¿quién se anima? Alfonso. Adelante, Alfonso. Y después, Ramón, si gustas una también. Bueno, claro. Tienes tu micrófono apagado, Alfonso. Gracias. Amén. Muchas gracias. Amén. Así sea. Gracias, Alfonso. Gracias, Ramón. Gracias, Aníbal, por sus hermosas oraciones. Bueno, familia, pues entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que venimos, a este estudio hermoso y profundo sobre la oración. Ustedes me indican si ya pueden ver el documento como tal. ¿Ya se ve? Gracias, Ramón. Muchas gracias. Bueno, les pido de favor que silencien sus micrófonos para que se pueda escuchar lo mejor posible la reunión. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la oración eficaz. Eh, Vamos a entender qué es en realidad la oración, para qué sirve la oración, en qué nos ayuda la oración, cómo debemos de hacer la oración y dentro de esa oración qué es lo que debemos de pedir y no debemos de pedir. Dentro de esas súplicas que nosotros hacemos, a quién van dirigidas, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Bueno, antes de iniciar definiendo prácticamente la oración, vamos a definir precisamente primero la oración eficaz. Y bueno, aquí yo les preparé un documento que ya tiene rato que ya hice este documento para otros grupos, pero nuevamente lo traigo para aquí y lo actualicé. Sirvió que actualicé algunas cosas, integré otras citas del libro Durantia que son importantes. Definitivamente ahorita vamos a desmenuzar
a profundizar sobre este tema de la oración, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vemos fuera del libro de Urantia, cuando le preguntamos a nuestros hermanos qué se entiende por la oración, pues podríamos responder con el concepto más sencillo que tenemos y que las religiones nos han enseñado, ¿no? La oración es una súplica, un anhelo eh, de las cosas que nosotros queremos pedir a la deidad, ¿no? Eso es, en palabras cortas o largas, prácticamente lo que logramos entender de la oración, ¿no? La mayoría de nuestros hermanos y lo que incluso los teólogos enseñan o las mismas religiones. Aquí vamos a profundizar realmente qué es la oración. Nos vamos a enfocar realmente qué es lo que Jesús enseñó precisamente a sus apóstoles sobre la oración y cómo debemos de ejercerla. Bueno, Él nos enseñó precisamente la oración eficaz y nos hablaba que esa oración eficaz tiene 7 leyes. Y estas leyes pues se las traigo aquí. Prácticamente con esto vamos a empezar porque es muy importante tener esto en cuenta. Esto nunca nos lo habían explicado fuera de los que hemos leído el libro. Jamás habíamos obtenido una información como esta. Bueno, si queréis orar de manera eficaz, debéis tener en cuenta las leyes de las peticiones comunes. Esas son 7 leyes. Y empezamos por la primera. Y nos dice, 1. Tenéis que capacitaros como rezadores poderosos. Fíjense cómo empieza esta primera ley. Tenemos que capacitarnos como rezadores poderosos, enfrentándoos sincera y valientemente con los problemas de la realidad universal. Debéis poseer vigor cósmico. ¿Por qué vigor cósmico? Ese vigor cósmico es precisamente la energía mental combinada con la energía espiritual. Ese es el vigor cósmico, porque ya estamos tratando de dominar nuestra mente y espiritualizarla. Eso es lo que hace énfasis el vigor cósmico. 2. Tenéis que haber agotado honradamente todas las capacidades humanas de adaptación. Tenéis que haber sido laboriosos. Y aquí nos dan un segundo jalón de orejas o lo que yo llamo llamada de atención. Tenemos, fíjense que lo que nos hace mención este número 2. Tenéis que haber agotado honradamente todas las capacidades humanas de adaptación. Todo lo que nosotros tenemos que lograr dentro de nuestras capacidades humanas, que debemos de trabajar y esforzarnos. Por eso nos dice, tenéis que haber sido laboriosos. Es un esfuerzo tremendo el dominar nuestra mente mortal. Todo eso de las capacidades humanas nos están hablando de dominar cuerpo, mente y espíritu para poder lograr la oración eficaz. Bueno, 3. Tenéis que abandonar todos los deseos de la mente y todos los anhelos del alma al abrazo transformador del crecimiento espiritual. Tenéis que haber experimentado un realce de los significados y una elevación de los valores. Y este es precisamente prácticamente lo que nosotros habíamos entendido de oración. Entonces, ¿qué es la oración? En el estricto idioma común de la gente, pues es el deseo, es el anhelo de solicitar algo a la divinidad, ¿no? Pero aquí nos está diciendo, fíjense lo siguiente, tenéis que abandonar todos los deseos de la mente y todos los anhelos del alma al abrazo transformador del crecimiento espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que nos dejemos guiar por el Espíritu que reside en la mente, ese fragmento divino de Dios que está residiendo en la mente. Entonces prácticamente vamos a dejar de lado nuestros deseos y nuestros anhelos para entrar en ese abrazo transformador de la guía del Espíritu. Tenéis que haber experimentado un realce de los significados y una elevación de los valores. Recordemos que nos están hablando de los significados universales
y de los valores supremos universales. Esos significados son parte de lo que forman los frutos del Espíritu: el amor, la alegría, la paz, la mansedumbre, la bondad, etcétera, etcétera. Todos esos y todavía muchos más acrecentados y que debemos de poner en práctica, que eso es lo importante, porque no nomás se trata de saber, sino de ponerlo en práctica. Luego en el 4 nos dice: tenéis que elegir sinceramente la voluntad divina, tenéis que eliminar el punto muerto de la indecisión. Para que la oración sea eficaz y realmente sea escuchada por el Padre, o por todo lo que es la ministra divina, o sea, todas esas fuerzas espirituales que hacen posible las respuestas a todas las peticiones o súplicas que hacemos con contenido de valor espiritual, tenemos que haber elegido hacer la voluntad de Dios, la voluntad divina. Y recordemos que es hacer la voluntad divina, pues es ese deseo excelso de ser semejante a Dios, de imitar a Dios, de parecerse a Dios, de ser perfecto como Él es perfecto. Ya no podemos dudar, como Alfonso hace rato nos comentó, ya si estamos en este camino no hay vuelta atrás. No podemos estar dudosos de lo que hemos elegido, que es la voluntad de Dios. Que no es que Él imponga su voluntad, recordemos, sino simplemente es parecernos a lo que Él es en todos sus atributos y dones divinos. Bueno, 5. No solamente reconocéis la voluntad del Padre y escogéis hacerla, sino que habéis efectuado una consagración incondicional y una dedicación dinámica a hacer realmente la voluntad del Padre. Aquí, en el 5 nos está diciendo, después de que elegimos realmente hacer la voluntad del Padre, es esa consagración incondicional al Padre, una dedicación dinámica a hacer realmente la voluntad del Padre. ¿Y qué es hacerlo? Pues simplemente el anhelo de ser semejante a Él. Todo lo que Él es, nosotros debemos anhelarlo, desearlo, tenerlo como un ideal, como un propósito divino. Eso es fundamental para que la oración funcione además. 7. Vuestra oración estará dirigida exclusivamente a obtener sabiduría divina para resolver los problemas humanos específicos que encontraréis en la ascensión al paraíso, la conquista de la perfección divina, de lo que los dos puntos anteriores nos acaban de hablar. Pero vean qué llamada de atención nos están dando aquí. Vuestra oración estará dirigida exclusivamente y solamente para obtener sabiduría divina. Vean qué maravilla, familia. Y nosotros que pedimos tantas cosas a veces mundanas y materiales, puramente animales también, pues simplemente por eso es que luego nos frustramos, porque nada de eso lo va a conceder el Padre, porque todo lo que debe de tener la oración es contenido espiritual. Desde ahí estamos teniendo una falla, porque no es que el Padre no desee escucharnos, pero simplemente no estamos hablando en el idioma espiritual, que es una parte esencial, que es parte del amor. Y por último, y la más importante de todas, y debéis tener fe, una fe viviente, familia. La fe se vive día a día en la experiencia personal. ¿Por qué una fe viviente? ¿Qué entendemos de fe? Sabemos que hay creencia, sabemos que hay fe y luego está la fe viviente. Yo creo que la mayoría de ustedes ya saben qué es una creencia y lo que es tener fe. Pero, ¿qué es realmente una fe viviente? Pues es esa experiencia personal que aquí nos la dice abajo, de un día a día, o sea, nuestro diario vivir, es esa motivación de vivir, ese anhelo de vivir, impulsado por tener un contacto divino con la divinidad, y además se aplica todos los días, por eso nos dicen día a día.
Y lo más importante, esa fe viviente es una experiencia que se vive de forma personal. ¿Por qué de forma personal? Porque todas nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros agobios, nuestras dudas, nuestras confusiones, etcétera, etcétera, solamente se pueden resolver de manera personal. Cuando nosotros consultamos, hablando en el mismo plano material, por ejemplo, cuando nosotros somos hijos, que es muy importante tener la guía de los padres, cuando nosotros tenemos alguna duda, algún comentario de niños, pues ¿a quién es al primero que acudimos? Ya sea al papá o a la mamá. Y vamos de forma personal y solitaria a hablar con ellos. No jalamos al tío, al hermanito, a la prima, a la sobrina, para que vengan a escuchar nuestros problemas. Lo hacemos de forma personal porque solamente de forma personal nos lo van a resolver. Y porque yo soy el de la duda, posiblemente mi hermano no tenga la misma duda que yo, ni mi prima, ni nadie más. Por eso es una experiencia personal. Y estas son las 7 leyes de peticiones que deben incluir la oración eficaz. Entonces, esto se lo tienen que aprender y ponerlo en práctica, familia, porque es fundamental para la oración. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la oración. Bueno, en el 5.3.3 nos dice lo siguiente: la adoración tiene su razón de ser en sí misma. La oración incorpora un elemento de interés personal o para sí mismo. Esta es la gran diferencia entre la adoración y la oración. Recordemos que la adoración tiene como objetivo y propósito que la persona que adora se parezca más al ser que está adorando. Es ser semejante a Dios. Eso es la adoración. Hacer la voluntad de Dios. Eso es parte de la adoración. Es fundamental. Por eso tiene su razón en sí misma. En cambio, la oración incorpora siempre un elemento de interés. Siempre. No necesariamente para nosotros, puede ser para otras personas. Dentro de la súplica que hagamos en la oración. Bueno, ya que tenemos separado qué es oración y adoración, vamos a concentrarnos nuevamente al tema, la oración. Bueno, la oración contribuye enormemente al desarrollo del sentimiento religioso de una mente humana en evolución. Es una influencia poderosa que actúa para impedir el aislamiento de la personalidad. ¿Y qué nos están queriendo decir aquí, familia? Esta es una poesía pura aurantiana, porque nos están hablando de un sentimiento religioso. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado hablar de un sentimiento religioso? ¿Qué es el sentimiento religioso? Precisamente es la unificación de dos mentes en una, también conectadas por el circuito mental y el circuito espiritual. Ese es el sentimiento religioso, sin hacerlo muy extenso, en pocas palabras. ¿Y para qué sirve? Pues es una influencia poderosa que actúa para impedir el aislamiento de la personalidad. ¿Y por qué debe de impedirlo? Porque si la personalidad es aislada, si no se asocia con otras personalidades, si se hunde en lo solitario, totalmente inmerso en su subconsciente y no socializa, empieza a entrar en pensamientos malos, en pensamientos de pecado o en pensamientos de inequidad. Adelante, Hilario. No, porque a final de cuentas, aunque una personalidad se pueda considerar como antisocial, como una plática que hemos tenido tú y yo,
no necesariamente no es sociable, porque si esa personalidad está rodeada de alguna familia, entonces está en asociación íntima. Tendríamos que hablar en el estricto sentido del aislamiento puro, cero relación, no tener ni siquiera nadie con quien hablar, porque si de un ermitaño, así es, eso es lo que realmente es peligroso. El convertirnos en ermitaños realmente destruye la personalidad y destruye la comunicación que existe entre el fragmento divino de Dios en nuestra mente, anulándolo todo. También anula el contacto del Espíritu y la verdad, y anula el contacto del trabajo de los 7 espíritus ayudantes de la mente por parte del Espíritu Santo, la ministra divina. Por eso es tan importante socializar. Ahora, el Padre, ¿cómo ha logrado que nosotros podamos vencer esa adversidad? Pues tenemos otras personalidades mortales con las que podemos interactuar. Ese es nuestro primer contacto. Y después vamos a entrar en contactos con la influencia espiritual. Pero primero tenemos que conocer personalidades materiales, porque ese es nuestro primer contacto para aprender a socializar, ganar amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar. Aparte de todo lo que supone el yo superior en la experiencia de la oración, se debe recordar que la oración ética es una manera magnífica para elevar el propio ego y reforzar el yo con vistas a una vida mejor y a unas consecuencias más elevadas. El propósito, recuerden, del ajustador es espiritualizar nuestra mente, espiritualizar nuestro yo mortal. Y cuando empezamos a dominar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestros pensamientos a través de la personalidad, reforzamos nuestro yo a una vida mejor con unas consecuencias más elevadas. Esas consecuencias más elevadas son niveles espirituales, viviendo la vida celestial en esta vida terrenal. Bueno, continúo. La oración induce al ego humano a buscar asistencia en dos direcciones: ayuda material en el depósito subconsciente de la experiencia humana e inspiración y guía en las fronteras de la supraconsciencia, en este caso supraconscientes. Y retomo nuevamente: ayuda material en el depósito subconsciente de la experiencia humana e inspiración y guía en las fronteras supraconscientes, donde lo material se pone en contacto con lo espiritual. El monitor misterioso. O sea, cuando nosotros hemos empezado a lograr nuestro dominio del yo, cuando hemos empezado a alcanzar los inicios de la madurez terrenal, estamos empezando a tener el contacto con la divinidad. Son las primeras luces que tenemos de hacernos conscientes de que el fragmento de Dios vive en nosotros. Y cuando ya hemos tenido ese contacto cada vez más estrecho y más estrecho y más estrecho, logramos lo que es una vida mejor con consecuencias más elevadas. Una persona que vive en Dios cambia definitivamente su vida, porque su vida ya está siendo espiritualizada. Ya vive una vida más plena, más feliz, con paz. Y no solo con paz interior. Y esa vida se puede compartir además con los que lo rodean. Bueno, continuemos. La oración ha sido siempre y siempre será una experiencia humana doble. Es un procedimiento psicológico interasociado con una técnica espiritual. Estas dos funciones de la oración nunca se pueden separar por completo. O sea, eso quiere decir que tanto el cerebro físico debe trabajar en la mente, que recordemos que la mente está arriba, postrada arriba de lo que es el cerebro electroquímico. Bueno, y nada más para desglosar qué es precisamente ese procesamiento psicológico interasociado con una técnica espiritual, tenemos la siguiente definición. Ese procedimiento psicológico es lo siguiente. El diccionario nos dice:
Los procesos psicológicos son mecanismos mentales y cognitivos. Los cognitivos son precisamente pensar, razonar, recordar, aprender, percibir, sentir y resolver problemas, de muchos de los que hace realmente esos mecanismos mentales, que influyen en la conducta y comportamiento de las personas, así como su adaptación al entorno. Estos procesos que se desarrollan a nivel cerebral permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno, y se encuentran en el origen de cualquier manifestación conductual. Bueno, esta es la definición para que nos quede claro qué son, en este caso, los procesos psicológicos. Entonces, como habíamos quedado, aquí nos llama la atención, nos dice que son dos que siempre deben de trabajar. Siempre será una experiencia humana doble. ¿Por qué? Porque está incluido el cerebro y la mente. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos entonces. La oración iluminada no solamente debe reconocer a un Dios externo y personal, sino también a una divinidad interna e impersonal, el ajustador interior. Precisamente por medio de ese ajustador es como nosotros nos podemos hacer conscientes de la existencia de Dios. Si no fuera por el ajustador, muy pocos realmente podrían conocer a Dios, como pasaba en el pasado antes de que los ajustadores fueran otorgados a todas las mentes humanas después de Pentecostés. Antes de Pentecostés, solamente las mentes elevadas, maduras espiritualmente hablando, ganaban su ajustador. Ahora no, ahora es más sencillo tener contacto con Dios. Adelante, Ramón, te escuchamos. ¿Sí? Gracias, Ramón. Sí, sí es correcto lo que estás mencionando y así es. Así es como se ha ido trabajando a lo largo de las eras planetarias en Urantia. Bueno, continuamos entonces, familia, porque el documento es largo, no crean que es cortito, es bastante largo. Es totalmente apropiado que el hombre, al orar, se esfuerce por comprender el concepto del Padre Universal en el paraíso. Pero la técnica más efectiva para la mayoría de los propósitos prácticos será recurrir al concepto del alter ego. Ahorita nos va a explicar el mismo párrafo qué es el alter ego. Ese alter ego cercano, tal como solía hacerlo la mente primitiva, y luego reconocer que la idea de este alter ego ha evolucionado de una mera ficción a la verdad de la morada de Dios en el hombre mortal, en la presencia real del ajustador.
de manera que el hombre puede hablar cara a cara, por así decirlo, con un divino alter ego, genuino y divino, que reside en él, y que es la presencia y la esencia misma del Dios viviente, el Padre Universal. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que precisamente esa técnica es el ajustador del pensamiento. El alter ego es precisamente el ajustador del pensamiento, el fragmento divino, el monitor misterioso, la chispa divina viviendo en la mente humana. Por medio de ese espíritu prepersonal y premente es que nosotros podemos tener conciencia del Dios viviente, el Padre Universal. Por eso es fundamental prácticamente hoy en estas épocas planetarias tener el ajustador, porque gracias a él podemos tener ese contacto estrecho e íntimo con Dios Padre. El libro de Urantia, en una cita, no recuerdo en cuál, nos ha mencionado que si todos los ajustadores del pensamiento abandonaran el planeta, volveríamos a prácticamente a la época cavernaria, por así decirlo, de retraso espiritual. Imagínense lo que sucedería si se retiraran todos los ajustadores del pensamiento a nivel mundial. Bueno, después les compartiré la cita para que la tengan, pero es maravilloso saber cómo tenemos de ayuda espiritual para poder ser conscientes de Dios. Bueno, el hombre no tiene necesidad de ir más allá de su propia experiencia interior, donde el alma contempla la presencia de esta realidad espiritual, para encontrar a Dios y tratar de comulgar con Él. Vean qué maravilla. Eso es lo que hace el ajustador. O sea, nosotros no tendríamos que llegar realmente hasta la morada divina de Dios para conocer a Dios. Aquí mismo lo podemos conocer a través de la experiencia viviente, esa fe viviente que nos acerca a Dios. Y podemos platicar con Él además, porque nos dice, para encontrar a Dios y tratar de comulgar con Él. ¿Qué es comulgar? Pues dialogar, platicar, precisamente eso es comulgar. Entonces, cuando estamos comulgando con Él, porque ni siquiera las personas entienden muy claro, o más bien no comprenden qué es comulgar, pues es un diálogo entre dos personas, entre dos personalidades, que en este caso es una finita y otra infinita, una material y otra espiritual, pero podemos tener ese contacto, y todo gracias al circuito del ajustador del pensamiento. Y no nomás a él, también al circuito de la atracción espiritual, el circuito de la personalidad y el circuito de la mente. O sea, tenemos una gran cantidad de cosas tratando de hacer que la comunicación se logre de la presencia infinita con una presencia finita como nosotros. Bueno, continuamos entonces. La oración está destinada a hacer que el hombre piense menos y comprenda más. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo la oración por nosotros? Piense menos y comprenda más. No está destinada a incrementar el conocimiento. Para incrementar el conocimiento no necesitamos hacer la oración. Simplemente tenemos que meditar y estudiar. Eso amplía el conocimiento. Y obviamente también la experiencia. De tal manera que podemos adquirir conocimiento empírico. Y retomo antes de darte la palabra, Hilario, no está destinada a incrementar el conocimiento, sino más bien a ampliar la perspicacia. ¿Y qué es la perspicacia? Pues precisamente todos esos cuestionamientos de lo que no logramos entender del plan divino del Padre. Eso es la perspicacia. Adelante, Hilario. Así es. As
Así es. Comprender todo, Hilario. Tanto la vida material como la vida espiritual. Todo lo que tienes dudas dentro del plano material, eso es lo primero que te va a resolver la oración. Y una vez que hayas resuelto todas tus dudas del por qué lo que sucede en nuestro mundo sucede porque sucede, que sabemos que ese plan divino y perfecto está bien eh, planeado, bien organizado, bien ejecutado, pero que nosotros no entendemos, es precisamente esa, las dudas más comunes que tenemos. ¿Por qué Dios permite que existan guerras? Cuando encuentras la respuesta a eso, hermano, estás empezando a resolver tus dudas terrenales. ¿Por qué Dios permite que haya abusos, que exista el mal? Recordemos que el mal no existe como tal. El mal es una elección deliberada de una persona que ha decidido ir en contra del plan divino y que lo ejecuta a través de una decisión, ¿sí? Porque la pregunta sería la siguiente: si este mundo estuviera totalmente aislado de la mente humana, porque recordemos que hay tres tipos de males. Los males son el mal animal, o sea, los pensamientos animales, el pecado, que es el conocimiento de que sabes que lo que haces es incorrecto, porque ya tienes un reconocimiento moral, y luego está la inequidad, donde tú ya decides hacer el mal deliberado y que ya tienes plena conciencia de lo que haces está mal, ¿no? Claro, claro. Y terrenal también, porque ya entrando en el valor moral, cuando una persona no necesita ser espiritual, simplemente está siendo una persona moral. Y como persona, sí, así es. Porque ¿qué persona no sabe, por ejemplo, que robar es malo, pero sin embargo lo hace, ¿no? Se quieren justificar diciendo no es que yo robo para vivir, ¿no? Típica respuesta de alguien que no entiende eso. Es que es lo único que sé hacer y con eso justifican el por qué roban. Pero sabemos que moralmente eso es incorrecto, ¿no? Y bueno, entonces pensar menos es, es más que nada también dejar que tus dudas florezcan. No es que estés analizando, sino lo que quieres es obtener respuestas. Por eso es la perspicacia. Y la perspicacia está en cuestionamiento. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y cuando está funcionando realmente bien la oración, dentro de la adoración es donde empiezan a llegar las respuestas de lo que preguntaste en la oración, ¿sí? En esas súplicas. Por favor, Padre, envíame las respuestas que estoy necesitando. A esto, a esto, a esto, a esto. Pero claro, tienes que estar meditando constantemente. Recordemos que ya en otras ocasiones les he dicho que aquí mismo el documento nos va a dar un jalón de orejas tremendo que nos dice no solamente debemos de orar cuando nosotros nos sentimos mal, cuando tenemos una urgencia fuerte, un sentimiento fuerte de urgencia, acudimos al Padre, sino que también tenemos que acudir al Padre cuando estamos bien. Y entre esas sesiones diarias que tengas con el Padre, pues le vas a preguntar: "Oh, Padre, quiero o deseo crecer en esto, quiero lograr esto, quiero ser más sociable, ser más empático, eh, no sé, ganar más amigos, cosas con contenido de valor espiritual, volvemos. No pedir el carro, que ya sabemos que eso no sirve,
Pedir dinero tampoco sirve, ganarte la lotería tampoco sirve. O el hecho, por ejemplo, de la salud. Señor, concédeme salud y una larga vida. Pero tú sabes que eres diabético y no te cuidas de tu diabetes. Le pides a Dios que te sane, pero tú no te cuidas tampoco. Entonces eso no da resultado. Porque también en esa petición, cuando nosotros pedimos, también tenemos que ponerlo en práctica desde nosotros, o sea, buscarlo. Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Esos son elementos de la oración. Si nosotros pedimos, se nos va a conceder, pero también dentro de esa petición tenemos que buscar el complemento a ese resultado. Si nosotros pedimos salud, pero no buscamos nuestra salud, no sirve de nada lo que estamos pidiendo, porque no somos coherentes y no somos, sobre todo, sinceros, porque un elemento que debe de llevar la oración es la sinceridad, que más abajo nos lo explican. No quería hablar ahorita de eso porque realmente nos lo hablan allá abajo, pero tenemos que, todo lo que dentro de nuestras súplicas tiene que tener sinceridad. Si no lleva sinceridad, honestidad, no funciona. Pero bueno, espero haber aclarado tu duda, Hilario, pero esa piense menos, o sea, es dejar de pensar, preguntarte más dentro de esa perspicacia, o sea, querer averiguar más y obtener respuestas a lo que preguntaste. Comprender más, por eso ahí dice enfático, comprender más. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Bueno, la oración es recordarse a sí mismo un pensamiento sublime, porque al final de cuentas toda oración está trabajada en nosotros, es una experiencia personal. Ah, gracias, Hilario. Sí, no te vi, Aníbal, perdóname. Por favor, adelante. Claro, claro. Así es, eso es correcto. Eso es parte de nuestro leyes de la naturaleza de la vida mortal. Nosotros fuimos creados como seres imperfectos, entonces el Padre sabe en todo sentido que nosotros muchas veces vamos a cometer errores y entre ellos el mal, pero es un mal animal, donde ese mal no tiene ninguna repercusión hablando espiritualmente, porque es un proceso, ¿no? Pero cuando ese ser que ha ejercido el mal animal se vuelve consciente y moral, es cuando ya empieza a trabajar lo que es el pecado y la inequidad. Entonces, tú tienes mucha razón, Aníbal. Si nosotros no preguntamos también las preguntas correctas, pues las respuestas nunca van a llegar. Porque además simplemente no sabemos lo que estamos preguntando, no comprendemos lo que preguntamos. Es muy importante tener claro lo que vamos a preguntar, porque si es muy ambigua nuestra pregunta, pues tampoco va a obtener respuesta. Pero bueno, eso es parte de buscar la madurez en nosotros para poder hacer las preguntas correctas y tener las respuestas correctas, ¿no? Y eso es parte de la experiencia de la fe viviente. Al principio puede que nosotros no preguntemos de forma clara, pero a medida que vamos experimentando, vamos ganando experiencia, vamos ganando sabiduría, vamos a poder hacer las preguntas correctas,
Bueno, gracias Aníbal, concuerdo con lo que has dicho totalmente, definitivamente. Continuemos entonces. La oración es una expresión enteramente personal y espontánea de la actitud del alma hacia el espíritu. Vean qué maravilla. La oración es una expresión enteramente personal y espontánea de la actitud del alma hacia el espíritu. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Realmente servirán esas no oraciones, porque realmente no serían oraciones, sino esos rezos comunitarios que muchas religiones hacen cuando se congregan todos, cuando dicen vamos a orar hermanos y empiezan a repetir un rezo? ¿Eso realmente servirá? Bueno, pues la respuesta es no, no sirve, porque recordemos que además la oración tiene que integrar un elemento de sinceridad y un elemento espontáneo del corazón. No podemos repetir meras rezos porque entonces no tienen un contenido espiritual. Pueden ser bonitos para el que los hizo, para el que hizo el rezo, en su momento tuvieron un valor espiritual porque esa persona lo ejerció sinceramente. Pero cuando ya se vuelve esa oración un rezo grabado en un escrito y lo repetimos, para la persona que repite no tiene ningún favor divino porque no nace del corazón. La oración tiene que nacer del corazón. Y también nos lo explican más abajo. Bueno, la oración debería ser la comunión de la filiación y la expresión de la hermandad. Cuando la oración es dictada por el Espíritu, conduce al progreso espiritual cooperativo. Vean qué maravilla. La oración debería ser la comunión de la filiación. Recordemos que la comunión es la unión de dos mentes, la finita con la infinita. Dentro de la filiación, pues la paternidad de Dios y sus hijos, ¿no? La relación de un padre con su hijo y un hijo con su padre, esa es la filiación. En la expresión de la hermandad. ¿Por qué de la hermandad? Porque todos somos hermanos y recordemos que dentro de nuestras peticiones o de nuestras súplicas no tenemos que pedir no tanto para nosotros, sino para nuestros hermanos. Por eso está dentro de la expresión de la hermandad. Cuando la oración es dictada por el Espíritu, o sea, cuando realmente ya estamos armonizados, sincronizados mentalmente con la mente infinita y la mente finita, esa oración es dictada por el Espíritu, que conduce al progreso espiritual cooperativo. ¿Y cuál es el propósito de ese progreso espiritual cooperativo? Espiritualizar nuestra mente. El deseo de ser semejante a Dios. Por eso es muy importante tener claro qué es hacer la voluntad de Dios. Es el deseo, el anhelo, el ideal de todo ser humano de parecerse a Dios. Bueno, continuemos entonces. La oración ideal es una forma de comunión espiritual, que ya lo vimos, que es la comunión, la unión de dos mentes. La mente finita con la mente infinita, que conduce a la adoración inteligente además. Entonces retomemos. La oración ideal es una forma de comunión espiritual que conduce a la adoración inteligente. Y ya nos enfatiza comunión espiritual. La comunión espiritual es la unión del alma humana en la supraconciencia con el espíritu infinito de Dios. Esa es la comunión espiritual. Ya estamos elevando nuestros pensamientos al pensamiento del alma humana que está en la supraconciencia. Eso conduce a la adoración inteligente. Esa adoración inteligente, cuando la logramos dominar, estamos imitando a Dios, en pocas palabras. Eso es la adoración inteligente. Un ser que ya conoce a Dios y que desea ser como Él, lo está imitando en todo sentido. ¿Me explico? Esa es parte fundamental del proceso de la oración. La verdadera oración es la actitud sincera de tender la mano hacia el cielo para conseguir vuestros ideales. Fíjense,
la verdadera oración, y aquí hice un análisis profundo sobre estas dos líneas para que nos quede bien claro qué es. La verdadera oración es la actitud sincera de tender la mano hacia el cielo para conseguir vuestros ideales. Y si eso no nos quedó claro, pues vamos a desglosar estos dos renglones. La verdadera oración, una forma de conexión más auténtica y profunda, no rezos, ¿de acuerdo? Son peticiones o súplicas sinceras. ¿Qué es la actitud sincera? Recordemos que debe llevar sinceridad, nacer del corazón, ser espontánea. La disposición interna, la honestidad y la autenticidad del corazón. Esa es la actitud sincera. Tender la mano hacia el cielo. Es un gesto de búsqueda, de anhelo, de ofrecimiento y también de recepción hacia lo trascendente, lo espiritual, lo ideal, a una fuerza superior, a la fuente de la creación, el Padre Universal. Simplemente dejarnos llevar por Él. Recordemos que nosotros tenemos que ascender. Entonces tender la mano es prácticamente el deseo de llegar hasta la presencia divina del Padre. Y por último, conseguir nuestros ideales. Da un propósito personal a la oración. El ideal es el propósito de nuestra oración. No se trata solo de la contemplación o la súplica, sino de una actitud que impulsa la acción a la consecución de los sueños y las metas. O sea, también lograr lo que nosotros soñamos y nuestras metas, porque recordemos que tenemos que tener también metas. Pues ¿cuántas metas podemos tener? ¿Muchas o una sola? Esa una puede comprender muchas, o si para nosotros es difícil tener una sola meta en común, como el deseo de hacer la voluntad del Padre, sino vamos a empezar desde lo pequeño. Primero, pues empezando a tratar de ser como una meta sería, Padre, yo sé que no soy bueno, que soy una persona que me reconozco que no soy buena, pero deseo ser bueno, ¿no? Esa es una. Quiero aprender a amar y ser amado, Padre, porque cuántas personas no saben amar y no sienten el amor, porque eso es algo fundamental. O uno general, precisamente, es mi voluntad, Padre, hacer tu voluntad. Hazme perfecto como tú eres perfecto. De eso se trata en pocas palabras. Son ejemplos, pero ustedes al final de cuentas deciden cómo lo quieren hacer. Todo crecimiento espiritual es un logro celestial para nosotros. Es un logro en la experiencia de la fe viviente. No importa qué tan pequeño sea o qué tan grande sea, mientras los tengan esos sueños, mientras deseen esos ideales y deseen esas metas, es lo más importante. Bueno, la oración es el aliento del alma y debería induciros a perseverar en vuestro intento por descubrir la voluntad del Padre. Esto lo enseñaba Jesús a sus apóstoles porque no entendían qué era hacer la voluntad. Hoy incluso en nuestra época planetaria actual, muchas de las religiones que nos enseñan que debemos hacer la voluntad del Padre se han quedado nada más con el concepto de que, bueno, ¿qué entiendes por hacer la voluntad del Padre? Pues lo que el Padre manda, ¿no? Lo que el de arriba me diga que haga, esa es la voluntad del Padre. Y no es eso, familia. Porque entonces, ¿para qué, de qué sirve que nos haya dotado de libre albedrío, de voluntad? No serviría. Es más que obvio que no es nada más la voluntad del Padre lo que debemos de ejercer, sino el deseo de ser perfectos como Él es. Eso es en pocas palabras. La oración es un sostén espiritual, pero la adoración es divinamente creativa. Bueno, dentro de la oración, cuando nosotros empezamos a hacer ya una oración más común, ya se vuelve un hábito, ya es diaria, etcétera, etcétera, porque recordemos que la oración no debe ser nada más cuando nos sentimos afligidos por cualquier situación,
por cualquier problema que tengamos, ya sea terrenal, mental o espiritual, sino que también debemos de tratar de comulgar en la comunión con el Padre todos los días, o sea, cuando estamos también bien, agradecer porque estamos sanos de salud, tenemos armonía, tenemos paz interior, plenitud, felicidad, no estamos rodeados de personas malas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte del sostén espiritual. Y la adoración es divinamente creativa porque es una, es una creación que emite el fragmento divino con la personalidad humana. Pero como no estamos dentro de la adoración, me voy a seguir enfocando en lo que es la oración. Pero esa es la diferencia entre una y otra de las muchas que hay entre adoración y oración. Bueno, el ajustador es el que crea dentro del hombre ese anhelo insaciable y esa ansia incesante de ser semejante a Dios. Ahí está la respuesta de lo que es la adoración, es divinamente creativa. Precisamente dentro de esa adoración, que es el fragmento divino de Dios viviendo en nosotros, crea dentro del hombre ese anhelo insaciable y esa ansia incesante de ser semejante a Dios. Por eso es tan importante que Dios viva en nuestra mente, porque es el que crea ese deseo de parecernos a Dios. No es un nacimiento puramente de la mente, ¿no? Es el fragmento divino el que lo hace posible, trabajando en la personalidad humana. Bueno, de ser semejante a Dios, de alcanzar el paraíso, y allí, delante de la persona real de la deidad, de adorar a la fuente infinita de este don divino, que ya recordemos que es adorar, es ese deseo de parecernos al ser que se adora. Cuando el corazón del hombre alberga una consideración consciente y persistente por la inequidad, se va destruyendo gradualmente la conexión que el alma humana ha establecido mediante la oración. Y aquí nos dan un jalón de orejas, familia. Aquí les paro que realmente paren la oreja, porque nos están explicando la contraparte de lo bueno. Un corazón, ese corazón de un alma humana, de un hombre, que albergue la inequidad, se va destruyendo gradualmente. Si nosotros no mantenemos esa oración eficaz, cuando empezamos a alejarnos de las personas, cuando nos volvemos ermitaños, etcétera, ya no socializamos, cuando nos perdemos, cuando nos extraviamos, cuando nos confundimos espiritualmente, ahí se va destruyendo toda conexión con el Padre. Bueno, cuando el corazón del hombre alberga una consideración consciente y persistente por la inequidad, se va destruyendo gradualmente la conexión que el alma humana ha establecido mediante la oración, con los circuitos espirituales de comunicación entre el hombre y su Hacedor. Naturalmente, Dios escucha la súplica de su Hijo, pero cuando el corazón humano alberga los conceptos de inequidad de manera deliberada y permanente, la comunión personal entre el Hijo terrenal y su Padre celestial se pierde gradualmente y se puede perder para todo. Y ahí es cuando entramos en un alma que simplemente no va a sobrevivir. Bueno, y nos siguen llamando las orejas y nos dicen, una oración que es incompatible con las leyes de Dios conocidas y establecidas es una abominación para las deidades del paraíso. Si el hombre no quiere escuchar a los dioses que hablan a su creación mediante las leyes del espíritu, de la mente y de la materia, un acto así de desprecio deliberado y consciente por parte de la criatura impide que las personalidades espirituales presten atención a las súplicas personales de esos mortales anárquicos y desobedientes. O sea que simplemente van en contra del plan divino.
O sea, si nosotros nos desviamos del camino y nos perdemos en esto que nos acaban de explicar, pues simplemente vamos a perder toda comunión, no vamos a comulgar con el Padre, mucho menos vamos a entrar en la adoración o en la adoración inteligente, porque no hay comunión, simplemente el Padre ya no nos va a poder escuchar, porque ni siquiera existe el circuito de la comunicación. Jesús citó a continuación el proverbio del sabio que decía: si alguien desvía su oído para no escuchar la ley divina, incluso su oración será una abominación. Así es como en el pasado se enseñaba esta enseñanza. Al abrir el terminal humano del canal de comunicación entre Dios y el hombre, los mortales ponen inmediatamente a su disposición la corriente constante del ministerio divino para con las criaturas de los mundos. Retomo nuevamente, perdón por la equivocación. Al abrir el terminal humano del canal de comunicación entre Dios y el hombre, los mortales ponen inmediatamente a su disposición la corriente constante del ministerio divino para las criaturas de los mundos. O sea, tenemos que abrir ese canal, además, familia, porque Dios lo está buscando. Pero si el hombre no toma la decisión de abrir ese canal de comunicación, simplemente Dios no va a poder nunca acceder a los pensamientos de la mente. Cuando el hombre escucha hablar al Espíritu de Dios dentro de su corazón humano, en esa experiencia se encuentra inherente el hecho de que Dios escucha simultáneamente la oración de ese hombre. Y ahí viene. Dios nos quiere hablar, familia, es el primero en hablarnos. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar a una entidad espiritual e invisible. Y la única manera que podemos escuchar a esa entidad invisible es estableciendo esos canales de comunicación. Los que ya hemos visto, el circuito de la personalidad, el circuito de la mente, el circuito de la atracción espiritual, etcétera, 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 para poder entablar cada vez más esa comunicación. Recordemos que nosotros tenemos que llegar a lograr los 7 niveles cósmicos, esos 7 logros psíquicos de logro humano. Cuando logremos el último, empezando desde el séptimo hasta el primero, cuando logremos el primero, tendremos plena comunicación con el fragmento divino de Dios. No es imposible porque el libro ya nos ha dicho que varios hermanos como nosotros en el pasado lo han logrado. Y si ellos lo lograron, nosotros lo podemos lograr. Pero depende de nuestro anhelo, de nuestro deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la sinceridad de cualquier oración es la garantía de que será escuchada. ¿Tomaron nota, familia? La sinceridad de cualquier oración es la garantía de que será escuchada. No hay más. Si realmente queremos ser escuchados, tiene que ser sincero nuestra oración, nuestra súplica, nuestra petición, nuestro agradecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. La sabiduría espiritual y la compatibilidad universal de cualquier petición determinan el momento, la manera y el grado de la respuesta. Un padre sabio no responde literalmente a las oraciones tontas de sus hijos ignorantes e inexpertos, aunque dichos hijos puedan obtener mucho placer y una satisfacción real para su alma efectuando ese tipo de peticiones absurdas. Estamos hablando de los hijos inmaduros de Dios, que la mayoría de nosotros podríamos decir nos podemos incluir, pero en medida de que vamos madurando terrenalmente, en medida de que vamos ganando sabiduría terrenalmente hablando, vamos obviamente a tener un contacto más maduro con el Padre, de tal manera que vamos a ser maduros espiritualmente, sabios espiritualmente, vamos a tener sabiduría espiritual. Por eso es tan importante la experiencia, la vivencia a lo largo de todos nuestros años, porque al principio todos somos como niños y estamos aprendiendo a hablarle al Padre. Es un proceso. Nadie
que no tenga que madurar puede hablarle al Padre de forma directa. Todos tenemos que ir madurando. Y en esa maduración es como vamos a aprender a hablar al Padre. Por eso es tan importante que maduremos. Y el Padre obviamente no nos va a responder todas esas oraciones inmaduras, como ya nos lo explicaron aquí, porque pues son peticiones inmaduras, simplemente no tienen respuesta. Al menos que alguna tenga un contenido pequeñito de valor espiritual, sí. Pero si tú no has alcanzado la madurez espiritual, es más que obvio que no te va a poder responder porque no estás listo para escuchar la respuesta. Hasta que madures es cuando escuchas la respuesta. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante la maduración. Bueno, cuando estéis totalmente consagrados a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, todas vuestras súplicas serán contestadas. Y ahí está, familia. Si ustedes realmente quieren que sus súplicas sean contestadas, la única forma de que realmente sean contestadas es que estemos consagrados a hacer la voluntad del Padre. No hay más. Porque vuestras oraciones estarán plenamente de acuerdo con la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre se manifiesta constantemente en todo su inmenso universo. Aquello que un verdadero hijo desea y el Padre infinito lo quiere, existe. Aquí creo que no hay forma de explicar lo que está claro. Una oración así no puede permanecer sin respuesta. Y es posible que ningún otro tipo de petición pueda ser contestada plenamente. ¿Por qué? Porque precisamente la única que puede tener respuesta y así es cuando hacemos la voluntad del Padre. Y otro tipo de petición puede ser contestada plenamente. Esas peticiones son las peticiones inmaduras. Por eso es que no se puede responder como se puede responder a aquellos que se han consagrado a hacer la voluntad del Padre. Aníbal, adelante, hermano. Gracias, Aníbal. Sí, concuerdo definitivamente con lo que has mencionado. Es parte de, o sea, todo es parte de. Entonces sí, definitivamente nosotros podemos hacer peticiones inmaduras y bueno, pues estamos creciendo, estamos en ese proceso y hasta que nos volvamos conscientes además de las peticiones que hemos hecho y que no tienen valor espiritual, pues simplemente no van a ser contestadas. Pero sí, tú lo explicaste mejor que yo, definitivamente concuerdo contigo. Bueno, continuamos entonces. La oración no se puede emplear para evitar las demoras del tiempo ni para trascender los obstáculos del espacio. Y retomo otra vez. La oración no se puede emplear para evitar las demoras del tiempo ni para trascender los obstáculos del espacio. La oración no es una técnica diseñada para engrandecer el yo ni para conseguir una ventaja injusta sobre los semejantes. Un alma totalmente egoísta es incapaz de orar en el verdadero sentido de la palabra. ¿Qué nos están diciendo aquí? Es que simplemente, por ejemplo, la oración no la podemos utilizar con un ejemplo tonto para sacar ventaja de los demás. Oye, padre, yo quiero tener un mejor puesto que mi vecino de al lado, de la oficina de al lado. Eh, quiero ganar más dinero, o simplemente en el ambiente artístico. Padre, yo quiero ser más famoso
Ricky Martin, ¿no? Como hablando de estrella eh, de, 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 de la cantada como un artista, no sé. Son ejemplos burdos, pero eh, nos hacen plenamente consciente de lo que pueden volverse esas peticiones totalmente absurdas y que simplemente están diseñadas para engrandecer nuestro yo, ser protagonistas de todo, ser el que resalte en todo, ser el más famoso. Eso no va con las leyes universales. Por eso nos hacen este llamado a que eso no funciona. Bueno, Jesús dijo y nos da este ejemplo con su propia palabra. Que vuestra delicia suprema esté en el carácter de Dios, y Él os concederá con seguridad los sinceros deseos de vuestro corazón. Encomendar vuestro camino al Señor, confiar en Él, y en Él actuará. Porque el Señor escucha el lamento del indigente y atenderá la oración del desamparado. Vean qué maravilla. Pura poesía urantiana le llamo yo a esto. Y Jesús refuta diciendo: yo he salido del Padre. Por lo tanto, si alguna vez tenéis dudas sobre lo que debéis pedirle al Padre, pedidlo en mi nombre, y yo presentaré vuestra petición de acuerdo con vuestras necesidades y deseos reales y en conformidad con la voluntad de mi Padre. Guardaos contra el grave peligro de volveros egocéntricos en vuestras oraciones. Precisamente lo que nos explicaron arriba. Evitad orar mucho por vosotros mismos. O sea, si queremos saber cómo debemos de orar, pues aquí está una recomendación de Jesús. Evitad orar mucho por vosotros mismos. Orad más por el progreso espiritual de vuestros hermanos. Evitad las oraciones materialistas. Orar en espíritu y por la abundancia de los dones del espíritu. No sé si se recuerdan la famosa parábola de Minas o la parábola de los talentos. Cada uno de nosotros nació y fuimos otorgados con ciertas minas y con ciertos talentos que debemos de multiplicar. Precisamente aquí es esto: orar por la abundancia de los dones del Espíritu. Esos dones, multiplicarlos. Y a través de los frutos del Espíritu. Bueno, continuemos. Mucha gente solo recurre a la oración cuando tiene dificultades, lo que ya les había comentado. Una práctica así es irreflexiva y desencaminada. Vean qué llamada de atención nos dan. Es verdad que hacéis bien en orar cuando estáis agobiados, pero también deberíais acordaros de hablar con vuestro Padre como un hijo, incluso cuando todo va bien por vuestra alma. Que vuestras súplicas reales sean siempre en secreto. ¿Y por qué en secreto? Recordemos que la oración es una experiencia personal. Recordemos que lo que nos va a resolver el Padre es íntimamente personal. Son nuestras dudas no comunitarias, sino personales las que va a atender. Por eso Jesús también hacía el énfasis que nada más venía a resolver los problemas personales de cada uno de nosotros y sobre todo de sus apóstoles, no colectivamente, porque cada quien tiene sus propias dudas, sus propios problemas, sus propias dificultades. Por eso es importante hacerlo en secreto, porque es una comunión personal. Porque además, si no lo hacemos en secreto, no es que queramos esconder las cosas, sino que simplemente si no lo hacemos en secreto y ya hay alguien, por ejemplo, en nuestra habitación o hay ruidos en el exterior, rompen la meditación. Si rompen la meditación, rompen la plática, el diálogo, la comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque nos distraemos. Recordemos que debemos estar absortos en Dios, consagrados a Dios. Eso es muy importante para que Él escuche y que nosotros lo escuchemos de vuelta. Porque si nosotros
hacemos nuestras oraciones en público o en un lugar donde hay mucha gente o muchos ruidos, no nos vamos a concentrar nunca. Recuerden que nos está pidiendo que pongamos nuestra mente en blanco para poner nuestra mente en perspicacia espiritual. ¿De acuerdo? Eso es parte de... Todo lo que les estoy hablando, familia, es muy profundo y es un análisis realmente profundo. Yo le voy a hacer llegar este documento a Ramón para que quiera lo pueda distribuir, y dentro de los grupos de WhatsApp que estamos nosotros también ahí lo voy a compartir para que ustedes reestudien esto, porque realmente vale la pena reestudiarlo. No crean que nos llega así todo, es mucha información. Pero bueno, continuemos para ya terminar, porque se nos acaba el tiempo. No permitáis que los hombres escuchen vuestras oraciones personales. Las oraciones de acción de gracias son apropiadas para los grupos de adoradores. Por ejemplo, ahí nos da un ejemplo donde sí podemos orar en grupo, en comunidad, colectivamente, pero son de acción de gracias, nada más. Pero la oración del alma es un asunto personal, ya se los había mencionado, asunto personal. Solo existe una forma de oración que es apropiada para todos los hijos de Dios, y es, sin embargo, que se haga tu voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Es mi voluntad, Padre, que se haga tu voluntad. Esa es la consagración que debemos ejercer todos los días al Padre y someternos a su guía divina todos los días y agradecer todos los días y pedir por todos nuestros hermanos todos los días, todo en sentido espiritual, todo por el bienestar espiritual. Bueno, continuemos. Todos los que creen en este evangelio deberían orar sinceramente por la expansión del reino de los cielos. Aquí es una petición que nos enseña Jesús. Nosotros también tenemos que incluir en nuestras peticiones, en nuestras súplicas, en nuestra oración, que el evangelio del reino se expanda a todo el mundo. No inmediatamente, de forma gradual, pero hay que estar pidiendo por eso. Si nos lo pides por alguna razón, puede que entendamos o no entendamos la razón, pero nos la está pidiendo. Entonces, si ya lograron ustedes entender por qué se tiene que expandir el reino, que yo creo que todos los que están aquí lo saben, es precisamente para que en el mundo ya no exista guerras, ya no exista violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se va a lograr eso? Pues cuando todo el mundo esté en una era de luz y vida y todos estemos haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuándo va a suceder eso? Sabemos que no va a ser pronto, pero entre más hermanos nos unamos en la unidad espiritual y hagamos estas peticiones de que se expanda el Evangelio del Reino, pues va a suceder con mayor eficacia, que es la manera en que yo les puedo explicar que va a suceder. Bueno, de todas las oraciones de las escrituras hebreas, Jesús hizo un comentario muy favorable sobre esta súplica del salmista. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame de los pecados secretos y preserva a tu servidor de las transgresiones presuntuosas. Jesús hizo un extenso comentario sobre la relación entre la oración y el lenguaje descuidado y ofensivo, citando el pasaje: Oh Señor, pon un vigilante delante de mi boca y guarda la puerta de mis labios. Jesús dijo: la lengua humana es un órgano que muy pocos hombres saben dominar, pero el espíritu interior puede transformar este miembro indómito en una suave voz de tolerancia y en un ministro inspirador de misericordia. Por eso es importante que nosotros sepamos pensar antes de hablar. Así nos lo han enseñado toda la vida, pero Jesús nos lo explica de manera más contundente. Por eso el salmista pedía: oh Señor, pon un vigilante delante de mi boca y guarda la puerta de mis labios. ¿Cuánta gente
no destruye simplemente por abrir la boca. Esas personas malintencionadas, que no quiero realmente profundizar en ellos, que realmente le arruinan la vida a muchos de nuestros hermanos, y sobre todo cuando no están fortalecidos espiritualmente. Y les llegan esas palabras muy profundas a todos sus sentidos, a nivel emocional, sentimental, mental o incluso físico. Por eso debemos aprender a dominar nuestra boca, para realmente actuar conforme a la voluntad del Padre. Y haciendo la voluntad del Padre podemos dominar esa lengua. Jesús enseñó que la oración para recibir, perdón, Jesús enseñó que la oración para recibir la guía divina en el sendero de la vida terrestre seguía en importancia a la súplica de conocer la voluntad del Padre. Y este es un fragmento muy profundo, familia. ¿Qué nos están diciendo aquí? Jesús enseñó que la oración para recibir la guía divina es el sendero de la vida terrestre. Seguía en importancia a la súplica de conocer la voluntad del Padre. ¿Por qué es la segunda en importancia? Porque la más importante es la adoración. A pesar de que nosotros iniciamos con la oración, pero después de la oración, lo más importante es la adoración. ¿Por qué? Porque dentro de la adoración conocemos la voluntad del Padre. Un ser que adora, repito, desea ser semejante al Padre. Es el deseo sublime de parecernos, de imitar, de ser perfectos como Dios es perfecto. Por eso es la segunda en importancia. Bueno, esto significa en realidad orar por obtener la sabiduría divina. ¿Y la sabiduría divina qué es? Pues hacer la voluntad del Padre también. Eso es la sabiduría divina. Jesús no enseñó nunca que pudieran abstenerse, perdón, Jesús no enseñó nunca que pudieran obtenerse conocimientos humanos y habilidades especiales por medio de la oración. Pero sí enseñó que la oración es un factor en la ampliación de nuestra capacidad para recibir la presencia del Espíritu Divino. Vean qué maravilla. Jesús no enseñó nunca que pudieran obtenerse conocimientos humanos y habilidades especiales por medio de la oración. ¿Eso qué nos está diciendo? Padre, hazme más fuerte, más valeroso, tener coraje, ser más positivo, ser más amoroso, ser más misericordioso, etcétera, etcétera. Tener mayor sabiduría a través del conocimiento y la experiencia personal, etcétera, etcétera. Pero sí enseñó que la oración es un factor en la ampliación de nuestra capacidad para recibir la presencia del Espíritu Divino. Una persona que sabe orar, que sabe ejercer la oración verdadera, es una persona que está en contacto con el fragmento divino y con Dios mismo. En pocas palabras, cuando Jesús enseñó a sus asociados que oraran en espíritu y en verdad, y aquí nos lo clarifica mucho mejor, explicó que se refería a que oraran con sinceridad y de acuerdo con las luces que poseía cada cual, que oraran de todo corazón y con inteligencia, sinceridad y constancia. Vean qué maravilla. Adelante, Ramón, te escuchamos. No te escuché bien, Ramón. Cuando vaya a terminar, ¿qué? Ah, ok, claro que sí, con gusto les damos la palabra. Claro que sí, ya vamos a terminar, ¿eh? Ya vamos a terminar. Jesús previno a sus discípulos contra la idea de que sus oraciones serían más eficaces utilizando repeticiones adornadas. Los rezos, familia.
esos rezos tan hermosos que muchos conocemos y realmente si los pensamos a profundidad, los analizamos, son realmente unas súplicas divinas, pero cuando son dichas a través de una repetición, no son escuchadas, porque no salen del corazón, no son sinceras, no son honestas. No es porque no tengan contenido espiritual, lo tenían para el ser que las hizo, pero para nosotros no. Nosotros por eso tenemos que hacer nuestros propios rezos, pero son nuestros. Sí los podemos compartir, pero no va a retener, no va a tener realmente el impacto que el Padre espera y que nosotros deseamos. Bueno, una fraseología elocuente, el ayuno, la penitencia o los sacrificios. Pero sí exhortó a sus creyentes a que emplearan la oración como un medio de elevarse a la verdadera adoración a través de la acción de gracias. Vean qué maravilla. Después de que hemos aprendido a que nuestras oraciones son puramente agradecimientos y peticiones de servicio y ayuda para nuestros semejantes, nos vemos envueltos en la adoración a través de la acción de gracias. ¿Y qué quiere decir acción de gracias? Es el otorgamiento de un bienestar para los demás. La acción de gracias no es solo agradecer, la acción de gracias es lo que otorga el Padre a nosotros y que nosotros que hemos recibido sus dones y atributos divinos, también es el deseo de que los demás lo reciban. Eso es la acción de gracias. No solamente agradecer, sino otorgar. El Padre nos ha otorgado su amor. Es el primero en que desea conocernos. Es el primero en servirnos. Es el primero en hablarnos, en buscarnos, en otorgarnos sus reflejos divinos, que es la personalidad, la mente, la atracción espiritual, su fragmento divino, y junto con el fragmento divino y la mente nos otorgan el potencial de la supervivencia, que es el alma morontial. Esa es la acción de gracias. Que todo eso que el Padre nos otorgó a nosotros, también lo reciban nuestros hermanos. Todo eso. Esa es la verdadera acción de gracias. Así como yo lo he comprendido. Y vean que sí lo he estudiado plenamente. Y por eso se las comparto. Porque normalmente yo tenía ese error, ¿no? Pues la acción de gracias es agradecer todo lo bueno que me da el Padre. Pero no es solamente eso, sino compartir todo eso bueno que el Padre me ha dado. Bueno, y viene otra llamada de orejas. Jesús deploraba que se encontraran, perdón, Jesús deploraba que se encontrara tan poco espíritu de acción de gracias en las oraciones y el culto de sus seguidores. En esta ocasión citó las Escrituras diciendo: es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al nombre del Altísimo, reconocer su misericordia cada mañana y su felicidad cada noche. Porque Dios me ha hecho feliz con su obra. Daré gracias por todas las cosas en conformidad con la voluntad de Dios. Y todas las cosas se refiere a los dones y atributos divinos. Para que vean qué profundo nos están hablando, ¿eh? Jesús dijo: no os preocupéis constantemente por vuestras necesidades ordinarias. Vean lo que nos está declarando, ¿eh? No os preocupéis constantemente por vuestras necesidades ordinarias. No sintáis aprensión por los problemas de vuestra existencia terrestre. En todas estas cosas, mediante la oración y la súplica, con un espíritu sincero de acción de gracias, exponer vuestras necesidades ante vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y por qué nos dijo esto? Precisamente porque si se lo pedimos de forma sincera y honesta, todas nuestras necesidades que deseamos que cubra, hablando espiritualmente, nos las va a retribuir de una manera nueva y mejor, además.
y de la manera que menos esperamos, porque no sabemos ni cómo nos llegan, pero nos llegan. Jesús enseñó a sus seguidores que, después de haber hecho sus oraciones al Padre, deberían permanecer algún tiempo en estado de receptividad silenciosa para proporcionar al espíritu interior las mejores posibilidades de hablarle al alma atenta. Aquí está en amarillo lo que nosotros debemos de hacer si queremos escuchar al Padre, sin moverle. Después de nuestras oraciones, tenemos que estar un momento en estado de receptividad silenciosa para proporcionar al espíritu interior las mejores posibilidades de hablarle al alma atenta. Recordemos que el espíritu de Dios que vive en la mente humana, que está arriba del cerebro físico, se mueve en dos niveles. En la conciencia, que es esta, donde está la mente, y en la supraconciencia, que está más acá arriba, elevada. Y es donde mora nuestra alma. Nosotros hemos creído malamente y nos hemos enseñado, o nos han enseñado malamente, que el alma habita dentro del cuerpo humano. No, familia, el alma no habita dentro del cuerpo humano. Habita arriba del cuerpo humano, pegado prácticamente a la conciencia, a la mente, que está por arriba del cerebro humano. Se les llaman las esferas superiores, la esfera de la conciencia y la supraconciencia. En la esfera de la conciencia trabaja la mente, la personalidad y el ajustador, porque ahí vive normalmente. ¿Por qué? Porque el ajustador está tratando de hablarle a la mente, por eso tiene que descender. Pero cuando nosotros tratamos de hablarle al ajustador, lo hablamos a través de la supraconciencia, a través del alma. Es la mente espiritualizada, que reside en el alma morontial, y esa está en la supraconciencia. Por eso tenemos que elevar nuestro pensamiento. Y eso, familia, no es nada sencillo. Pero una forma de empezarlo a hacer es con esto. Estar en un estado de receptividad silenciosa para proporcionar al espíritu interior que está en la conciencia nos pueda hablar. Y después, cuando nosotros realmente vamos a elevar en la adoración esa conexión, esa sincronización, esa comunión a la mente infinita que está morando la mente del alma morontial. Es donde realmente aprendemos a hablar, a escuchar conciencia y hablarle en la supraconciencia. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito del circuito de la gravedad espiritual. ¿Por qué es tan importante el circuito de la gravedad espiritual? Porque por medio de eso es como las oraciones llegan a donde deben de llegar. Bueno, no me pierdo en mis pensamientos y dejo que mejor ustedes lo vean como nos lo explican los reveladores. La atracción de la gravedad espiritual del Hijo Eterno constituye el secreto, ojo, secreto inherente a la ascensión al paraíso de las almas humanas sobrevivientes. Todos los valores espirituales auténticos y todos los individuos sinceros espiritualizados son mantenidos en la atracción infalible de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Todos los valores espirituales auténticos que generemos en nuestra mente van a estar en el circuito de la gravedad espiritual. Todos los individuos sinceros espiritualizados son mantenidos en la atracción infalible de la gravedad espiritual. Es lo que hace que deseemos llegar a la presencia del Padre. El circuito de la gravedad espiritual tira literalmente del alma del hombre hacia el paraíso. Literalmente así es, señores. Señoritas, así es. Es lo que hace que nosotros tengamos ese deseo de llegar hasta la presencia del Padre. El circuito de la gravedad espiritual es el canal fundamental para transmitir las oraciones sinceras del corazón humano creyente, desde el nivel de la conciencia humana hasta la conciencia efectiva de la deidad. Vean qué maravilla. ¿Qué es lo que lo hace posible? El circuito de la gravedad espiritual.
Si no, simplemente las oraciones no se escucharían realmente como deben de ser. Los individuos que conocen a Dios no se desaniman por las desgracias ni se dejan abatir por las decepciones. Y aquí les pido que paren oreja porque nos dan una llamada de atención o un jalón de orejas que le llamo yo, de algo tan profundo, pero tan profundo, que debemos de tenerlo en cuenta todo el tiempo. Y se nos olvida, pero lo debemos de tener en cuenta todo el tiempo. Y repito, los individuos que conocen a Dios no se desaniman por las desgracias ni se dejan abatir por las decepciones. ¿Cuántos de nosotros, familia, y piénselo bien, aquí se los digo ahorita porque ustedes están reunidos y por eso están reunidos aquí, cuántos de nosotros, mis hermanos de Veracruz, pobres, qué sufrimiento, una desgracia, perdieron todos? Y me duele en el corazón que estén sufriendo. Y mis hermanos de Palestina, que están los niños muriendo de hambre, y en África, y nos dejamos llevar por esos sentimientos de profunda decepción porque no entendemos cómo es el plan divino. Y aquí nos están enseñando a entender ese plan divino, precisamente a entender por qué son las guerras en esas situaciones. Pero no es fácil comprenderlo. Espero que yo logre transmitir esa luz que el Padre a mí me transmitió. Los creyentes están inmunizados contra la depresión que sigue a los cataclismos puramente materiales. ¿Han escuchado, familia? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos dejarnos llevar por el sentimiento de dolor por lo que están pasando nuestros hermanos. Si no logran entender eso, no se preocupen, poco a poco lo van a entender. Yo ya lo tengo, pero vuelvo, es una experiencia personal que cada uno de nosotros debe de descifrar. Aquí no lo explica, pero una cosa es que nos lo expliquen y otra que lo comprendamos, que lo razonemos, que logremos discernirlo. Eso es totalmente diferente y eso depende de cada mente humana. Entonces, los individuos que conocen a Dios, fíjense, todos somos conocedores de Dios aquí, no se desaniman por las desgracias ni se dejan abatir por las decepciones. Los creyentes están inmunizados contra la depresión que sigue a los cataclismos puramente materiales. Los que llevan una vida espiritual no se inquietan por los episodios del mundo material. ¿Se dan cuenta de lo que nos están enseñando, familia? Los candidatos a la vida eterna practican una técnica vigorizante y constructiva para hacer frente a todas las vicisitudes y agobios de la vida mortal. Una técnica vigorizante y constructiva. ¿Dónde se halla esa técnica? En la oración, en la comunión, en la adoración. Ahí entra. Ya ahorita les cedo la palabra, familia. Termino lo azulito y ya terminamos. Un verdadero creyente, cada día que vive, encuentra más fácil hacer lo que es justo. Y con esto, familia, terminamos nuestra sesión de hoy. Espero que les haya iluminado, haya sido realmente revelador e iluminador, que esa es la idea. Y le cedo la palabra a Ramón y a Douglas después, por favor. Gracias, familia.
Gracias, Douglas. Gracias, gracias. No incluí yo ese fragmento, esa metáfora del libro, porque pues me concentré realmente en las enseñanzas que nos enseñan literalmente lo que es. Pero hay tanto de dónde cortar que sería imposible incluirlas todas. La selección que hice fue la síntesis del resumen, además. Entonces, pero creo que con eso abarcamos todo. Entonces, pero si no, no incluí esa frase que tú mencionaste, que es muy bella. Es poesía para mí, urantiana, pura poesía urantiana, como nos enseñan que es la oración. Gracias, Douglas. Adelante, Aníbal.
Gracias, Aníbal. Muy interesante todo lo que has mencionado y de hecho concuerdo contigo con todo lo que nos has explicado, porque pues esa es la idea, esa es la idea. Y sobre todo, pues conocer a Dios, que es lo más importante, someternos a su voluntad a través de la oración sincera, esa oración verdadera, a través de la fe viviente, etcétera, etcétera, como lo hacía Jesús, que tú mencionas algo muy importante, lo hacía a solas, normalmente por la noche. Si no podía hacerlo en la naturaleza, lo hacía en una habitación, pero totalmente solo y aislado de todo ruido. Y lo hacía cuando normalmente todas las personas dormían a su alrededor, si es que tenía que hacerlo con personas alrededor. Y lo usó totalmente en secreto. Ninguno de sus apóstoles pudo nunca escuchar, si no mal recuerdo, ninguna oración de Jesús realmente, exceptando cuando les enseñó nada más el Padre Nuestro, ¿no? Si nosotros, imagínense, si llegamos a hacer esa, esa, volverlo más bien un hábito, el comulgar con el Padre todos los días, no solamente unos 10 minutos o una media hora, realmente mínimo yo pienso una hora, dedicándole adoración y oración al Padre, imagínense el acercamiento estrecho que vamos a tener, el acercamiento más íntimo que vamos a tener con el fragmento de Dios y el logro de crecimiento espiritual que vamos a obtener a cambio. Posiblemente nos ayude a lograr pues, la conquista de los círculos psíquicos, a dominar nuestro yo, que es lo que yo llamo el dominio del perfeccionamiento humano, y tal vez, ¿por qué no?, ser alguno de aquellos seres humanos que logran la fusión en este mundo, porque de que se puede, se puede. Todo depende de qué tanto lo deseamos, qué tanto lo anhelamos, qué tanto lo queremos, a través del impulso, la motivación, la inspiración, etcétera, etcétera. Sería realmente una maravilla si todos tuviéramos esa comunión tan íntima con el Padre, ese acercamiento tan estrecho y esa asociación espiritual, pues realmente podríamos decir que va a haber cambios metamórficos, espiritualmente hablando, tremendos en nuestra vida. ¿Y el resultado cuál va a ser? Es el resultado que yo, dentro de mi experiencia personal, creo que ya estoy viviendo. Creo que son transformaciones que uno ve y se las comparto porque ustedes me van a entender, porque también no se las puedes compartir a todo el mundo, ¿no? Es donde ya vives una vida en plenitud, una vida de paz interior, donde ya no tienes miedo a nada, todo lo que enfrentas, ya sea vicisitudes, problemas económicos, problemas físicos, problemas emocionales, problemas con la familia, de trabajo, todo eso que normalmente un humano no quiere en su vida, pero que nos pasa todos los días y nos pasa simplemente para hacernos madurar. Pero cuando ya estás en un nivel más maduro, simplemente no te afecta. El yugo del Padre es ligero en ese momento. Y enfrentas todo con coraje, con motivación, con impulso. Es más, ya no te duele ni mentalmente, ni físicamente, ni espiritualmente. Haces todo con tal de servir, que es lo más importante. Y lo haces por amor, un amor desinteresado. Si el Padre ha hecho todo eso por nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros por Él y por los demás? Eso creo que es el resultado de tener una oración en la comunión y en la adoración. Bueno, eso es lo que les puedo decir para cerrar este ciclo, familia. Como siempre ha sido un honor y un privilegio estar en este grupo venezolano, gracias a la invitación de Ramón y el liderazgo de nuestro hermano Marcelino, que le enviamos un fuerte abrazo donde quiera que esté, que está haciendo siempre un trabajo excepcional, admirable definitivamente, y agradezco a los que están aquí, los que ya se retiraron, que ya nos mandaron despedirse por el WhatsApp. Muchas gracias, Elenita, Ana, Héctor, que se retiraron antes. Que sean ustedes muy bendecidos, familia. Reciban de mi parte un abrazo fraterno de luz
y que el Padre los siga iluminando. Y Dios mediante, pues aquí nos estamos mirando nuevamente. Gracias por todo. Ah, no, pero no es ella. Sí, adelante, Ramón, te escuchamos, por favor. Ya terminé, estoy despidiéndome. Pues aquí ya son 7:15. Dijiste 2 horas. Amén. Gracias, familia, Dios los bendiga. Ramoncito, hermosa oración, gracias. Que descansen, hermanos. Bendecida noche.